Así, amigos de Tiempo de Compartir, tenemos con nosotros a una persona que no es extraña a esta familia, es el doctor José Dunker. Todos le conocemos, sabemos de su trayectoria, sus escritos. De alguna manera, alguien conoce a Dunker en este auditorio. Y nos complace muchísimo, doctor, que usted nos dé la oportunidad y el placer de conversar en esta ocasión. ¿Cómo se siente, doctor Dunker? Feliz, Alberto, de tener otra vez la oportunidad de compartir contigo y tus oyentes. Bueno, Tiempo de Compartir se viste de gala con esta presentación porque precisamente en este mes estamos celebrando un mes más aniversario de la Reforma Protestante. Y a pesar de que la fiesta más sonada y reconocida en este mes de octubre es la fiesta de Halloween, es muy importante que toda nuestra audiencia sepa que en octubre, hace más de 500 años, se produjo la Reforma Protestante, ese evento sin igual especial en el cual Martín Lutero clavó en aquella catedral sus tesis para que fueran defendidas en torno a sus críticas a lo que estaba pasando en la Iglesia Católica. Y a partir de ese momento, pues, la historia está ahí. Pero nosotros, Dunker, queremos hablar no solamente de esa reforma patrocinada por, vamos a decir, su principal actor, Martín Lutero, sino que nosotros entendemos que dentro de la reforma hubo también una reforma, e inclusive tú has hablado bastante acerca de lo que muchos de nuestros oyentes quizás no han escuchado y que se llama la reforma radical. Vamos a comenzar por ahí, Dunker, hablándole a nuestros oyentes de qué consiste este o estos episodios de la historia. Mira, reforma radical significa ir a la raíz del problema. Y la crítica que hicieron estos reformadores radicales es que Lutero se había quedado corto. Muchos no saben que Lutero siguió bautizando niños, que Lutero siguió creyendo en la Santa Inquisición y la apoyó la Santa Inquisición, que Lutero siguió creyendo en una iglesia de Estado. Lutero siempre se cobijó bajo un príncipe en su tiempo. Entonces hubo desde el principio unos sectores que reaccionaron pidiendo una reforma que vaya más a la raíz, más radical. Uh -huh. Eh, Entre esos grupos comenzaron los anabaptistas y otros grupos parecidos, pero ese fue el punto de partida y por eso se le llama reforma radical. Y yo le llamo a eso una reforma dentro de la reforma, Dunker, Sí, sí, porque sí, la realidad es que Lutero hizo algo apoteósico, algo sin claro, igual, claro. algo que le cambió la historia a la humanidad en términos de lo que nosotros tenemos hoy como herencia del protestantismo. Pero como tú señalas, muchas de las conquistas que él obtuvo no fueron todo lo que se deseaba que produjera realmente la reforma. Yo quisiera que nos hablaras, Dunker, de cuáles fueron esos actores de la reforma radical, qué fue lo que hicieron, cuál fue su contribución. Sí, mira, no solamente tenemos que recordar a Lutero, sino también a Calvino y a Zwinglio. O sea, Zwinglio tuvo unos inicios exigiendo la reforma radical, pero después más o menos se aclimató al esquema de Lutero y Calvino, pero ahí aparecieron los anabaptistas. O sea, Ujú, los anabaptistas exigían que solo se podía bautizar adultos que se habían convertido. O sea, Lutero seguía bautizando niños. ujú, Los anabaptistas se llaman anabaptistas porque ellos dicen, no, hay que bautizarlos de nuevo. Ese bautismo que te hicieron cuando niño no vale. Y entonces reclamaban también otros aspectos. Uno muy importante es que la reforma radical reclamaba no solo reformar la iglesia, sino reformar el Estado. Déjame explicarte ese punto muy adelante, importante. por favor. Porque en la época de Lutero, en el siglo XVI, no existía libertad de conciencia.
O sea, tú tenías que practicar la religión del príncipe de tu pueblo. Ajá. Si tu príncipe era católico, tu única alternativa es practicar la iglesia católica. Por eso Lutero se cobijó siempre bajo un príncipe. Eso tenía un aspecto político que es importante decir. Es que el bautismo de niños, la iglesia le servía al príncipe o al emperador para censar el pueblo. Es decir, no había una oficialía civil independiente, sino que tú te bautizabas, la iglesia te inscribía, te daba tu fe de bautismo y ya el emperador o el príncipe sabían a quién había que cobrarle impuestos. Entonces, cuando los anabatistas dicen que no se puede bautizar, solamente eso socavaba las bases del imperio de aquel tiempo. Y tú sabes que los anabatistas fueron sacrificados, inmolados, y aquel experimento anabaptista en la ciudad de München, porque ellos decían, tenemos que reformar la iglesia, pero también hay que reformar el Estado, porque este Estado que no nos permite practicar nuestra fe, este Estado injusto, también tenemos que reformarlo. Y en München, por los años 1600 por ahí, 1500, 1600, los anabatistas comenzaron a ganar gente hasta que casi todo el mundo en el pueblo era anabaptista. Y entonces ahí vino el líder del grupo que tomó la decisión, vamos a tomar la ciudad. Sí. Y tomaron la ciudad de München. Abolieron algunas reglas que consideraban injustas, abolieron la propiedad privada. Ellos querían formar una sociedad como Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, exacto. Donde todo se repartía. ¿Qué pasó allí? Bueno, el Papa, Lutero y el emperador se combinaron y lo masacraron. Eso desapareció, ese ensayo anabaptista. Luego vinieron los menonitas con Menon, un sacerdote que se había convertido, y recogieron la bandera, pero sin la violencia. O sea, los menonitas son pacifistas a ultranza, ni siquiera van al servicio obligatorio. O sea, pero mantuvieron la misma consigna de los anabaptistas y ellos lograron que algún príncipe en Rusia les donara una tierra baldía y ahí se fueron y formaron su comunidad solidaria. O sea, una comunidad imitando lo que describe el capítulo 2 de los Hechos. Claro, claro. Donde no había propiedad privada, sino todo compartiendo las cosas. Y así hicieron los menonitas en toda parte, en Estados Unidos, formaron sus comunidades, vinieron a República Dominicana, San Juan de la Maguana, y formaron estas comunidades. Son los Amish, o sea, en algún momento cambia el nombre y se llaman Amish, pero eso es el mismo grupo de los menonitas. Luego viene el fenómeno moravo, los moravos, el conde de Zinzendorf se convierte, él escucha la predicación anabaptista y se convierte, y entonces él invita a un grupo de creyentes a mudarse a su territorio y allí practicar su fe. A partir de un momento se produce un chismoteo entre la gente y el conde decide dejar su palacio e ir a vivir con la gente como uno más del pueblo. Wow. Ahí comenzó el avivamiento moraviano, que fue el movimiento misionero más grande de ese tiempo. O sea, el primer movimiento en la Reforma en enviar misioneros fueron los moravos. Eran gente de oración. Se dice que los moravos tuvieron un culto de oración que duró 100 años. Wow.
que ellos Wow. oraron sin parar. Eran gente que creía en los milagros, pero que creía también en las obras sociales. Eso es la reforma radical. Por ahí vienen los pietistas, por ahí vienen los puritanos. Ujú. Los puritanos aprenden de Calvino. Calvino se diferenció de Lutero en que Calvino no solamente quería reformar la iglesia, sino hacer un estado donde la iglesia pudiera operar con libertad. Exacto. Y, y entonces los puritanos, en un momento de persecución en Inglaterra, viajan a Suiza, donde está Calvino, aprenden de Calvino, y cuando regresan a Inglaterra, forman un movimiento nuevo de inspiración calvinista, pero diferente a Calvino, y que es Ujú. parte de la reforma radical. Tú sabes que los puritanos tuvieron que ver con la independencia de los Estados Unidos, Mucho, con las armas en las mucho. manos, y tuvieron que ver en Inglaterra con la Revolución Gloriosa en el año 1688, desde cuando el rey reina pero no gobierna, e Inglaterra comienza a regirse por el imperio de la ley. Esa es, en esencia, la reforma radical. Esa historia que tú cuentas encuentra muchos obstáculos para desarrollarse libremente en Europa. Y entonces muchos de estos hermanos nuestros comienzan a emigrar a los Estados Oh, sí. Unidos, donde es el sitio que prácticamente se desarrolla como el pedazo de cielo en la tierra por el hecho de la libertad de religión. Entonces muchas de esas Sí. iglesias, muchas de esas experiencias son trasladadas, vienen aquí a Estados Unidos. Y yo pregunto, Dunker, ¿por qué en Europa no hubo este éxito con una reforma radical como la que se presenta, que dio tantos mártires? ¿Por qué esta resistencia se hace tan opresiva que tiene que resolverse con un escape hacia América? Sí, tiene que ver con lo que se llama el antiguo régimen de la monarquía absoluta, que prohibía la disensión religiosa y obligaba a todo el mundo a practicar la religión del Estado. Pero eso cambia con el avivamiento inglés. Wesley, Whitefield, y en Estados Unidos coincide Jonathan Edwards y otros que son contemporáneos. Eh, con Wesley se produce un fenómeno nuevo, y es que Wesley enfrenta a la iglesia de Inglaterra Ujú. y comienza a predicar, inspirado por Whitefield, porque White fue realmente al principio el líder ideológico, pero el resultado de esto es que la reforma radical crea en Inglaterra una nueva conciencia. Mira, Alberto, eso es muy importante, Sí, porque nosotros estamos formando iglesias que no transforman la cultura, wow. que no impactan la sociedad. Pero la reforma radical de los Wesley, los primeros metodistas en Inglaterra, creó una nueva conciencia, hasta el punto de que Max Weber, cuando escribe sobre el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial, lo atribuye al hombre protestante. O Wow, sea, Max Weber interesante. dice, es el carácter protestante lo que dispara todo esto en Inglaterra. Y de Inglaterra, eso pasa a las colonias de Inglaterra, porque como no había libertad, entonces los misioneros se movían, llegaron a Jamaica. Whitefield, el aliado de Wesley, vino a Jamaica, estuvo predicando en Jamaica, recorrió muchísimos países del mundo y llevó la chispa del avivamiento a todos estos lugares. Mira, y en todos estos lugares se predicó un evangelio de compromiso con las necesidades humanas. Ujú. En todos esos países, colonia de Inglaterra, se formaron lo que se llama el Partido Laborista. Max Weber dice que el Partido Laborista, que es un partido socialista, democrático,
se inspira más en Wesley que en Carlos Marx. Wow. O sea, el laborismo inglés y de Inglaterra pasa al norte de Europa, pasa a Australia, Estados Unidos, en todos esos países se produce un fenómeno que transforma a la sociedad y esa es la razón por la que las naciones protestantes se fueron por delante del resto del mundo. Y eso hay que atribuírselo principalmente a la reforma radical. Entonces, ¿tú crees, Dunker, que lo que nosotros, bueno, yo digo que la democracia es todavía un ensayo? Vamos a ver si funciona y se va mejorando y va perfilando hacia cosas mejores. Pero tú entiendes que los conceptos de democracia que nosotros tenemos hoy están basados de alguna manera en la reforma radical que trajo Wesley, que trajo toda esa gente. Mira, es una historia que tenemos que reivindicar. Te voy a poner algunos ejemplos para demostrarte la respuesta afirmativa que quiero dar a esa pregunta. Mira, el sistema parlamentario es de inspiración puritana. O sea, los puritanos en el 1688 enfrentan la monarquía inglesa y hacen una movilización, eran unos panfleteros, cogían la imprenta para hacer panfletos en contra de la monarquía y reclamando que el poder se le dé al parlamento. Y en 1688, por fin, el rey de ese momento abdica y desde entonces en Inglaterra el rey reina, representa el Estado, pero el poder está en el Parlamento. Así es. Ahí comienza la democracia. O sea, la democracia parlamentaria tiene origen en la Biblia, o sea, tiene un origen calvinista. La idea del imperio de la ley, eso es teología de Calvino. Wow. O sea, hay incluso un autor que yo he rastreado, que fue el primero que habló de imperio de la ley. Ahora los políticos están hablando de imperio de la ley, pero nadie sabe de dónde viene esa palabra. Eso viene de orígenes netamente calvinistas. Y mira, te voy a dar un dato sorprendente. No solo la reforma radical influyó en el advenimiento de la democracia parlamentaria, sino que Suiza tiene hoy una estructura de gobierno que es casi copiada de las escrituras. Mira, Suiza es el único país del mundo que tiene un gobierno formado por 7 consejeros. Son 7, no hay uno que representa todo, sino 7 con uno que funciona de primero entre iguales y que a veces es rotativo. Hay uno que es el que representa, pero ese se supedita a los otros 6. Y así está establecido. Esa es herencia de Calvino, porque Calvino, su ministerio en Suiza, fue transformador. Sí, pero eso es una copia del Consejo de Ancianos. O sea, es una copia literal del Consejo de Ancianos. Y debajo de eso está un principio que la democracia suiza ha legado al mundo. Mira, tú oyes en nuestros países que se habla del referendo. ¿Qué significa el referendo? Bueno, que ciertas leyes importantes en Suiza, el Parlamento no lo puede decidir solo. Tiene que consultar al pueblo, a las bases. Tal como en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, que las decisiones las tomaba la congregación. La congregación escogía a los líderes de la iglesia. Después vino el clero que asumió ese poder. Entonces, en Suiza, el pueblo tiene poder para cuestionar una ley, para recomendar una ley, para cambiar una ley. Es decir, en Suiza 3 veces al año se están haciendo plebiscitos para que la gente diga sí o no ante una situación que está en el Parlamento. Eso es sacado directamente de la Biblia. Te puedo dar los versículos de donde esa reforma política fue sacada. Bueno, tú estás hablando y ya yo me estoy recordando del libro de los Hechos,
¿O donde sí? los discípulos le dijeron a la gente cuando vinieron con el problema de la mesa, escojan ustedes a personas para que sirvan Ustedes aquí. escogen. Y Ahora hay la unos selección de líderes que lo ancianos. deciden todo, que nombran a todo el que hay que nombrar, pero en la iglesia de los hechos es la congregación. Dios habla a través de la Excelente, congregación. Mira, excelente. Alberto, quiero decir algo muy importante Adelante. antes de concluir. Mira, si los reformadores radicales, los menonitas, anabaptistas, moravos, puritanos, Metodistas. pietistas, si ellos supieran, como nosotros celebramos hoy la reforma, que los dejamos fuera y solo hablamos de Lutero, ellos sentirían una gran frustración. Ujú, ujú. Sentirían una gran frustración. Ponte en el lugar de los anabaptistas Fueron que fueron mártires, masacrados con fueron el apoyo de mártires. Lutero. O Ujú. sea, Lutero dio el visto bueno para que masacraran a los anabaptistas y eso pasó con frecuencia. Entonces, esa gente no se sentía parte de lo que estaba haciendo Lutero. Digo, nada de esto minimiza el rol de Lutero. Tú ves, como tú Claro, dijiste al principio, claro. Lutero es el profeta, Lutero es el que abre la puerta, Lutero es el que inicia las cosas. Pero si queremos entender bien la reforma, hay que diferenciar que hubo una reforma dentro de la reforma, Exactamente. una reforma radical, y que algunos, yo tengo aquí a mi lado algunos autores, mira, entre ellos Francis Schaeffer. Ok. Yo te recomiendo que leas de Francis Schaeffer. Tremendo Él, filósofo cristiano. sí, yo estuve con Francis Schaeffer en la Brie, en Suiza. El Christian Manifesto de Francis Schaeffer. Yo te Ok. sugiero que lo lea Lo voy a buscar. porque Lo voy a buscar. Francis Schaeffer está quejándose de la regresión que se ha producido en el evangelicalismo, cómo nos hemos convertido en un grupo ultraconservador, Mm, espiritualista, legalista, y él reclama volver a la reforma volver radical. a la reforma O sea, radical. hay varios autores reclamando esto de que necesitamos un avivamiento que nos permita volver a nuestras bases en el Nuevo Testamento y eso coincide con la reforma radical. Estamos conversando con el doctor José Dunker y estamos hablando acerca de la reforma dentro de la reforma. Este es un tema fascinante, ese es un tema que requeriría muchos programas para agotarlo todo. Porque yo quiero decir, Dunker, que cuando uno va a la historia, y de las primeras clases que yo tomé cuando fui a la universidad aquí en Estados Unidos, fueron clases de historia. Yo quería saber cómo se formó este país, cuáles fueron los componentes, qué era lo que había detrás de todo esto. Dunker, hay 3 capítulos que yo estudié en la historia que fueron los 3 grandes avivamientos. Que mire, los historiadores seculares, gente que son hasta ateas, reconocen que lo que salvó a los Estados Unidos en cada momento de destruirse como proyecto de nación fueron los avivamientos. Avivamiento que vino en 1600 y pico con Jonathan Edwards, Wycliffe, avivamiento que ocurrió en 1700 y pico con los metodistas, Sí, y avivamiento que vino en los años 1800 con otros grupos que incendieron este país para Dios y lo regresaron otra vez a Cristo. sí, 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 sí. Y eso está en la historia. Eso no es un asunto que lo decimos por inclinación de nuestra preferencia, vamos a decir así, Sí. protestantismo, evangélica, sino porque está dicho así en la historia. Los avivamientos, 3 avivamientos se le llaman así, los 3 grandes revivals salvaron a este país de la destrucción. Mira, Alberto, y eso hay que decir que esa es la diferencia de los Estados Unidos con América Latina. Uh -huh. O sea, América Latina no tuvo la oportunidad de un sacudimiento espiritual que cambiara su mentalidad. España nos trajo una cultura de caciques,
porque el rey era un monarca absoluto desde España, un papa infalible, o sea, ese es el antiguo régimen. Eso fue lo que España sembró en toda América Latina. Por eso en América Latina ha habido tantos dictadores y presidentes que se perpetúan en el poder, mientras que tú busques en los países donde se habla inglés y es difícil encontrar un dictador. Esa diferencia no es racial, no es étnica. Esa diferencia tiene que ver con los avivamientos del siglo XVIII que transformaron el mundo. Y eso es importante decirlo para la iglesia, porque la iglesia de hoy se ha acomodado a un legalismo, a un escapismo que no impacta a la sociedad. Entonces nosotros necesitamos volver al evangelio del Nuevo Testamento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dunker, repito que lo que trajo precisamente este regreso a la palabra y este inclusive desafío a las autoridades de aquel tiempo y a todo el esquema y toda la estructura que se había creado con la religión, todo esto produjo un avivamiento espiritual, económico, industrial, social, en todos los órdenes. Pero de repente, y tú eres uno de los proponentes de esto, hay un desaparecimiento, hay una ausencia de este tipo de propuesta en nuestro medio. Y como tú repites, hay un acomodamiento en términos modernos a una iglesia que sencillamente hemos perdido un impacto como yo creo que Dios espera que nosotros tengamos. Yo quisiera que tú elabores alrededor de cómo perdimos ese fuego, cómo perdimos esa visión, esa determinación, ese espíritu de mártires, si se puede utilizar la palabra, por causa de la verdad, y nos trajo posiblemente esto hasta el tiempo en que estamos viviendo. ¿Dónde perdimos el fervor, el calor y el fuego de la reforma radical? Mira, hay por lo menos 3 momentos que yo he identificado de retroceso. Eso no es una observación exclusivamente que hace el doctor Dunker. Hay una cantidad de estudiosos de la historia de la iglesia que han descrito esto. El primer gran retroceso fue el advenimiento del legalismo. De alguna manera los evangélicos redujimos el evangelio a una santidad externa y nos inventamos una serie de reglas para definir lo que significaba santidad. O sea, que santidad significaba la ropa que yo me pongo, que si tengo barba o no tengo barba, que si uso cosmético o no uso cosmético. Para Juan Wesley, la santidad es social. Si tú eres santo, dice Wesley, lo voy a ver en tu compromiso con los necesitados. El legalismo nos engañó y nos hizo creer que estamos siendo fieles a Dios cuando guardamos todas esas reglas, la mayoría de ellas inventadas. Mira, otra cosa, y lo voy a decir con respeto, pero es parte de la historia de la iglesia, el dispensacionalismo, especialmente en su forma extrema, hizo una afirmación que cortó a la iglesia del compromiso con los necesitados. Y es cuando se hace el esquema de que la iglesia es celestial, Israel es terrenal. Entonces la iglesia no le compete lo que está pasando en la sociedad. Alberto, a mí me lo dijo así el misionero. O sea, que la iglesia no tiene que ver con la pobreza que está pasando en el barrio. Que la iglesia tiene que ver con el reino de los cielos. Cuando lo venga espiritual, Cristo. lo espiritual. Espiritual. Entonces, eso fue una trampa. Luego vino el fundamentalismo. Tú y yo somos fundamentalistas porque creemos en las cuestiones básicas. Claro. Pero el fundamentalismo llegó a ser en Estados Unidos un movimiento de la derecha política. O sea, un movimiento de los supremacistas blancos
linchando negros. El Ku Klux Klan en Estados Unidos se hizo con la Biblia en la mano. Oh, señor. O sea, los fundadores del Ku Klux Klan eran racistas, o sea, que crearon el fenómeno de iglesia para blancos, iglesia para negros. La segregación racial de los años La 60, segregación racial en 70, Estados Unidos. ¿sí? Iglesias Y para negros, iglesias para blancos. sí, ese fenómeno, ese fundamentalismo político de la derecha política de Estados Unidos cambió el espectro del evangelicalismo. Wow, Y ahora wow. para colmo, la guerra espiritual está enseñando a muchos hermanos que los problemas sociales se deben a demonios, Hmm. no a los pecados sociales del pueblo, sino Otro a extremo, demonios. Entonces, otro la extremo. estrategia no es ser un profeta denunciando los pecados sociales, sino amarrar demonios. Yo creo que el diablo nos ha engañado y le ha atado las manos a la iglesia evangélica. Y necesitamos volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Mira, Dunker, aquí en Estados Unidos se habla de tres tendencias cuando se habla de evangelio. Se habla de los liberales, evangélicos liberales. Se habla de los conservadores y se habla inclusive acerca de una derecha extrema, una ultraderecha evangélica. Pero yo creo que esto es un problema. Hay una polarización en torno a temas, hay una polarización en torno a cuestiones que nos han desenfocado como iglesia, como pueblo de Dios, como muchísimas otras cosas. Yo te voy a hacer esta pregunta y quiero que me la respondas de todo tu corazón. Doctor José Dunker, ¿hay posibilidad de que la iglesia del Señor Jesús regrese totalmente a eso que hemos hablado, a esa revolución radical basada única y exclusivamente en la Biblia, sola escritura, como lo planteó Lutero? Mira, yo te voy a decir que es una necesidad y que es la esperanza que tiene el mundo occidental. El mundo occidental está viviendo una crisis de valores. Cayó el muro de Berlín y el proyecto marxista fracasó, o sea, demostró que no tiene respuesta a la situación del mundo. Pero las grandes naciones que se construyeron a raíz de los avivamientos del siglo XVIII y XIX, esas naciones están cayendo en la ideología de género, están combatiendo los valores originales que dieron sustento a esas sociedades. Y si tú combates la familia, tú destruyes la sociedad. Se acabó la sociedad. Estados Se Unidos ya acabó. está viviendo la consecuencia de eso, pero hay un evangelicalismo que políticamente simplemente se ubica a la derecha, porque ellos no están por el matrimonio homosexual. Y entonces yo pienso que lo que necesitamos es buscar un centro con la Biblia en la mano y asumir una posición profética de aplicar los principios del Evangelio sin contaminarnos de ideología de género por un lado, pero sin los problemas del supremacismo blanco del otro lado. O sea, yo creo que en Estados Unidos tenemos una situación que solo se podría responder si volvemos a la Biblia, si hay un avivamiento, porque de lo contrario, lo que está pasando en Estados Unidos podría significar la caída de esa gran nación. Wow. Eso que estamos viendo entre Wow. Trump y Biden no es cuestión de cuál es el mejor, representan el fin de esta gran nación. Estados Unidos nunca había tenido certámenes electorales con la característica que No, tienen estas elecciones en una Estados Unidos. Es un polarización fenómeno completamente nuevo. atroz. Y eso
tiene que ver con el abandono de los principios originales, y la salida es no irnos a un extremo político, sino volver al Evangelio y asumir en Estados Unidos una voz profética, reclamando que la familia y los principios del Evangelio sean reivindicados. ¿Qué podemos hacer, Dunker, de manera práctica, nosotros que quizás no tenemos esa influencia a niveles gubernamentales, a niveles sociales quizás, pero hablándole al común de los oyentes de esta familia de Tiempo de Compartir, de tu programa Biblia Abierta, hablándole a ese hombre común, a esa persona común que nos escucha hablando de estos temas, que ve la televisión y ve lo que está pasando en los debates y en todo este escenario que se ha armado postmodernista? ¿Qué puede hacer el hombre común para contribuir a un regreso a la palabra y un regreso precisamente a una reforma, una transformación de la iglesia que sea radical, pero que sea sola palabra? ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, yo creo que tenemos que volver a la Biblia, tenemos que cultivar un espíritu autocrítico, volver a la senda antigua. Hay que releer el libro de los Hechos, hay que ver el capítulo 2 de los Hechos. Yo he planteado que ahí se plantean una serie de principios nuevos que la iglesia necesita reivindicar. Ahí se habla de los dones del Espíritu Santo, ahí se habla de vivir en comunidad, la solidaridad que se dio en ese espacio. Ahí se ve a Pedro que se pone en pie con los 11 apóstoles, un equipo. O sea, refleja un equipo ministrando ante toda la iglesia. Yo creo que necesitamos volver a esa iglesia del Nuevo Testamento, y esto va a significar que las iglesias tienen que revisarse, los metodistas, los menonitas, o sea, tenemos que volver a la palabra, porque las grandes denominaciones se han apartado de sus predicamentos originales. Yo he estado diciendo que los metodistas de hoy ni remotamente se acercan a Wesley. Wow. Los moravos de hoy no son moravianos, no son moravianos. Los puritanos de hoy no conocen a los puritanos. Yo he oído personas que se identifican como puritanas, pero realmente no conocen cómo los puritanos cogieron las armas en Estados Unidos para luchar por la independencia. Para luchar por la independencia de este país. O sea, los puritanos de hoy no harían eso. Ellos se quedarían en la iglesia tranquilos, esperando que Dios haga todas esas cosas. Yo creo que necesitamos volver a la palabra de Dios. Amén. No podemos seguir jugando al evangelio. Amén. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Amén. Y yo añadiría, Dunker, y esto ya como epílogo de esta maravillosa entrevista, que hay que volver al espíritu de oración que encendió el avivamiento. Tú hablabas de los moravos. Amén. Los Amén. Moravos eran gente que gastaban tiempo. Mira, aparte del avivamiento, y eso está, señor, en los libros de historia, no en un libro evangélico. Sí. Hablaba de que iban miles de personas, se metían en los montes a ayunar, a orar, a clamar a Dios por semanas. Por semanas, un espíritu de oración. Juan Wesley fue un hombre de oración, pero una oración devota. George Washington hablaba, siendo presidente de los Estados Unidos, del ayuno y la oración, hablaba Dunker, de que él ayunaba y oraba y agarraba su Biblia y se retiraba con Dios a buscar iluminación y dirección. Y yo creo como tú que el mundo se ha ido apartando, incluyendo a la iglesia, de esos principios que nos llevaron a ser la iglesia que Dios quiere que seamos y el país que queremos que seamos. Yo repito, como si fuera un coro de tu parte, Dunker, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que regresar a la palabra. Amén. Dunker, gracias por este tiempo maravilloso. Yo sé que te volveremos a tener otra vez por aquí, porque octubre, como dije, es el mes de la Reforma Protestante y no debería ser Halloween, la fiesta más celebrada y recordada, sino precisamente que en un mes como esto
vino una marca en la historia que jamás será borrada. Comenzó la transformación protestante en todo el mundo y que nos ha bendecido hasta el día de hoy. Doctor Dunker, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. Un placer estar contigo. Saludos a Fior y que Dios le bendiga grandemente. Amén.